Hola, vamos a seguir grabando. Veamos los puntos importantes de la 11ª grabación. 1. Invasión. 2. Vimos las representaciones, digamos, gráficas o artísticas o de grabados o en muros, ¿no? 3. Todo el tema de los híbridos. 4. Quién era la realeza. 5. Vimos un poco ya que hubo uso de armamento nuclear, ¿no? Y bueno, ya con todo lo que hemos visto previamente podemos introducirnos en lo que se llaman las ciudades estrella, eh, las ciudades estrellas de la Tierra, ¿no? Aquí tenemos un link y este link va a este mapa. Este mapa es una recopilación de todas aquellas o de todos aquellos restos de construcciones que se asemejan a fortalezas o ciudades estrella, ¿no? Como se conocen. Volvemos a la representación anterior, digamos, donde veíamos a un tipo de hombre montado en un ave, utilizando unos rayos y lógicamente esta ciudad está volando por los aires, ¿no? Y es una ciudad estrella, lógicamente es una especie de fortaleza que está pues diseñada con unas formas específicas, ¿no? Y vamos a leer esto es muy interesante. Lo único que, bueno, antes de poderlo leer, tuvimos que ver todo lo que hemos explicado anteriormente, pues para darle un contexto y para que se pueda entender. Aún así va a ser complicado. La fecha de la información sería el 3 de noviembre de 2016 y es importante remarcar que reptiles y clones, es decir, todo el tema de la información realmente, es decir, esta información, por mucho que algunas personas quieran presentar como que se recibió de otra manera, realmente se ha recibido a partir del 2018. Reptiles y clones es un artículo donde explica un poco quiénes son los dracos, quiénes son los reptiles, quiénes son los clones, cómo se mezclaron con los humanos, cómo se produce la mezcla de un humano sobre todo con los reptiles, y cómo también han utilizado los clones y a los biorobots, que es otro tipo de ser que está con nosotros habitualmente. Eso es lo más complicado, yo creo que de entender para el ser humano actual, eh, que la mayoría de la población del planeta es el resultado de una mezcla, digamos, salvaje, y que el humano, digamos, puro es una cosa rara, ¿no? También es importante que este artículo que está aquí sobre este tema se recibió en 2024 y ahora se va a entender la importancia de remarcar estos datos, ¿no? Y aquí está la primera pregunta: ¿dónde han ido a parar las ciudades estrella del territorio ruso? Las ciudades estrellas son el legado de la antigua cultura de los haces. Los haces es el nombre que se le da a los primeros humanos que poblaron lo que nosotros hemos estudiado anteriormente como los descendientes de Hiperbórea, ¿no? Sobre todo las siguientes, no los primeros que eran, digamos, casi etéricos o casi intangibles, sino los que realmente ya estaban de carne y hueso, ¿no? Que poblaban todas las ciudades y aldeas, tanto dentro de los límites de la actual Rusia como fuera de ellos, en Oriente Próximo y Lejano, en Europa y Asia, en todo el territorio de las Américas, así como en Indostán, Australia. La civilización de los haces era omnipresente y la anticivilización de los demonios era focal. Pero la destrucción de la civilización de los haces fue el logro más importante de la civilización de los demonios, que habitan actualmente en las esferas inferiores del complejo planetarios. Estos formaron una alianza con el grupo tribal y se alzaron juntos contra la civilización de los haces. Aquí digamos que lo más importante sería esto, ¿no? Vamos a marcarlo, y lógicamente que la alianza con esto lo vamos a marcar y ya sabemos qué es esto, ¿no? Aquí está el artículo para quien lo quiera leer. ¿Por qué las ciudades estrellas no fueron destruidas en Europa?
Respuesta, porque los gobernantes y reyes europeos, ya sabemos quién es la realeza también, lo hemos visto anteriormente, firmaron un pacto de complicidad con y sus protectores, los demonios de las esferas inferiores. Pregunta, ¿es líder del ejército de los demonios? Dice, este personaje es un antiguo reptil lagarto, es representante de la anticiudad reptiliana de Lemuria. Los demonios son descendientes de los atlantes involucionarios, es decir, los que perdieron la referencia e involucionaron. Juntos formaron un frente único contra los haces que evolucionaban en la Tierra. Pregunta. Es evidente que las ciudades estrellas fueron destruidas por algún tipo de arma muy potente. ¿Se trató de explosiones nucleares? Respuesta. Las explosiones de bombas nucleares se produjeron en todas partes, en todo el complejo planetario. Se volaron o se destruyeron las ciudades más grandes y pobladas. Se destruyó toda la infraestructura vital. ¿Cómo respondieron los haces a tal ataque? El ataque fue inesperado y nadie estaba preparado para él. Las pérdidas y la destrucción fueron tan enormes que nadie pudo poner una resistencia digna. Es más, la respuesta natural al bombardeo nuclear fue tan aterradora que prácticamente no quedó nadie para oponer resistencia. Aquí podríamos poner esto y esto pues lógicamente explicaría por qué no tenemos información de cierta época, ¿no? O por qué no tenemos memoria. ¿En qué periodo de la historia tuvieron lugar estos acontecimientos y por qué han sido borrados por completo de la memoria de la gente? Dice, el periodo de los bombardeos fue muy reciente en términos históricos, digamos los últimos. Fue todo el siglo XIX, desde el principio hasta casi el final. La gente no recuerda estos acontecimientos simplemente porque sus antepasados murieron y los que quedaron fueron manipulados con una arma psicotrópica o psicotrónica, que es el nombre que se utiliza en los textos, esto es especial, luego lo voy a corregir y voy a poner el otro nombre, inventada en laboratorios subterráneos. De esto en los textos nos explican qué es esto, qué es esta arma. Dice, siguen utilizando los oscuros esta arma hasta el día de hoy, digamos. Esta arma pasó a manos del poder actual y se utiliza ampliamente en los medios de comunicación. También de esto se nos habla en los textos. Dice, entonces resulta que durante el reinado de Catalina II no hubo tal guerra y sus bisnietos Alejandro II y Nicolás I ya vieron con sus propios ojos cómo se destruía el imperio ruso. Dicen, no puede ser que acontecimientos como las explosiones nucleares no hayan quedado grabados en la conciencia popular. Respuesta. Hay que tener en cuenta que la comunicación entre ciudades y pueblos era diferente. Las extensiones del enorme imperio son tan grandes que los mensajeros no podían transmitir la información rápidamente. O eran tan grandes. Hay que corregirlo. Y si se producía una interrupción en la infraestructura de las comunicaciones estatales, tales noticias podían retrasarse durante años. Recordar que, lógicamente, lo que nosotros intentamos entender es de acuerdo a la estructura que estamos viviendo actualmente. Anteriormente tenían otra forma diferente de vivir y de transmitir y de comunicarse, ¿no? Pregunta, pero San Petersburgo fue destruida antes de que Pedro I llegara al poder. Aquí tenemos que poner R. San Petersburgo fue destruida por las fuerzas de las olas del mar Báltico. No nos dicen cómo. Es decir, probablemente eso fue también a través de un ataque o provocando algo, ¿no? Las mareas eran tan grandes que la ciudad a menudo se sumergía en sus abismos y por lo tanto quedó sepultada bajo montones de arena y limo. Pedro I devolvió a la ciudad su aspecto original y la nombró su capital. Esto es muy importante porque aquí se han encontrado muchas cosas y yo también he hecho algunas investigaciones acerca, por ejemplo, de los atlantes y de ciertas estatuas y cosas muy interesantes en esta ciudad. De hecho, esta ciudad yo la conozco, yo estuve en esta ciudad hace muchos años y me quedé maravillado. De hecho, la conocí antes que París, y cuando conocí París, pues París me pareció pequeña, fea y sucia. Que me perdonen los franceses. Pregunta, ¿y Moscú, que ardió en los incendios durante la conquista de Napoleón en 1812, también fue un bombardeo atómico?
Respuesta: Moscú ardió a causa de una explosión nuclear provocada por los demonios de las esferas inferiores. Para entonces ya habían aprendido a volar en sus aeronaves y cometían sus monstruosos crímenes por todo el planeta. Dice, ¿por qué no bombardean las ciudades ahora? Ahora no tienen la posibilidad de actuar con impunidad, porque en la Tierra hay un bastión de las fuerzas de la luz, que controla constantemente los movimientos de las fuerzas demoníacas y rastrea sus intenciones respecto a los terrestres. Dice, pero son precisamente los demonios quienes pueden iniciar una guerra nuclear y serán los propios humanos quienes la continúen. Dice, los demonios están limitados por su impotencia frente a las capacidades de las fuerzas de la luz. Disponemos de todo un arsenal de medidas que no les permite actuar con impunidad. Dice, cuentan los demonios con el patrocinio de las fuerzas extraterrestres del Fondo Galáctico. Dice, su alianza es un hecho establecido desde hace tiempo. Nosotros, por nuestra parte, actuamos en alianza con el Consejo Galáctico de las Fuerzas de la Luz. Los Izbaroshi son nuestros aliados. Izbaroshishi. Bueno, o sea, es que yo creo que esta traducción de la palabra no es muy buena, pero bueno, son los aliados. Dice, ¿y qué hay de los humanos? ¿Pueden ellos mismos hacer frente de alguna manera a la amenaza de una guerra nuclear? Dice, los humanos por desgracia son actualmente demasiados vulnerables para tomar decisiones sin la participación de sus protectores. En estos momentos se está llevando, es decir, en aquella fecha, ¿vale?, una negociación, y de esto también nos hablaron los textos, entre las fuerzas de la luz y de las fuerzas de la oscuridad por el derecho a poseer la tierra. Las fuerzas de la oscuridad ceden todos sus derechos sobre la tierra a cambio de concesiones que les permitan abandonar el planeta en las naves de los Galafet. Necesitan puertos y portales que estén a salvo durante su embarque. Es un espectáculo espeluznante cuando enormes naves se acerquen a la Tierra y se acoplen a ella para evacuar a los oscuros, o más bien a su élite de los refugios subterráneos cuando salgan todos a la vez para esperar ahí la evacuación prometida. Aquí voy a poner una nota y voy a poner video. Esto se grabó cuando esta gente salió, cuando estos demonios y seres salieron del planeta. Lo voy a poner aquí para luego poner el link. Voy a poner link y voy a buscarlo, pero lo tengo por algún lado. Luego aquí hay un texto que bueno, que no lo voy a leer, es muy largo. Y además habla del tema del robo de almas y de cosas, digamos, que la gente lo puede leer cuando el documento salga a la luz. Quiero centrarme en lo que es nuestro tema, ¿no? Pero lo he dejado ahí para no para no cortar el texto, ¿no?, sino dejarlo todo. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué se sabe de las ciudades estrella? Aquí tenemos que poner una R. Las ciudades estrellas son formaciones estructurales cristalinas que difieren radicalmente de las ciudades modernas, construidas según los planos de arquitectos que no tienen idea, debería de poner aquí, que no tienen en cuenta la presencia espacio-temporal de la aglomeración social en forma de ciudad. Las ciudades estrellas respondían plenamente a esta característica y de este modo transformaban las energías sociales para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de las ciudades en energía eléctrica. La coordinación espaciotemporal en todas las facetas de las ciudades estrellas permitían armonizar los componentes vibratorios de la propia ciudad con el espacio que la rodeaba y hacer que resonaran entre sí. La cantidad de energía adicional se concentraba de manera especial dentro del egregor y se creaba un campo especial que protegía el asentamiento del impacto de los factores naturales, incluyendo huracanes, invasiones de depredadores, mosquitos, genes y otros parásitos. Teniendo en cuenta los factores naturales que eran mucho más activos y podían causar grandes problemas a los habitantes de las ciudades estrellas, esta forma de estructura cristalina de la ciudad construida dentro de la estrella siempre creaba condiciones favorables para la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se obtenía la electricidad en estas ciudades? La matriz cristalina básica de la ciudad estrella es el estator y es el rotor de cualquier molino de viento magnético giratorio. Los asas, o los haces, aquí debería de ser los haces,
Conocían las propiedades magnéticas de los metales y las lámparas eléctricas se instalaban por todas partes en forma de faroles especiales, tanto en las calles exteriores como en el interior de las casas. Las ciudades estrella estaban iluminadas tanto de noche como de día. En ellas reinaba un clima especial e incluso la temperatura difería de la exterior a favor del calor. ¿Qué dispositivos se utilizaban para la iluminación? Faroles con mecanismos giratorios que regulaban la intensidad de la luz y el calor que desprendían. ¿Quién calculaba estas ciudades estelares? Más bien, ¿quién las diseñaba, ¿no? ¿Podría una copia exacta de tal planificación ser hoy día tan eficaz como antes? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Dice, el cálculo de los parámetros espaciotemporales siempre se realiza en relación con la ubicación del propio planeta dentro del sistema solar con respecto a su campo base. El cambio de época siempre conlleva un cambio en los indicadores energéticos de la atmósfera terrestre, lo que a su vez implica un cambio en los datos de cálculo para determinar los parámetros cristalinos de tal construcción. Su cálculo lo realizaban los sacerdotes y los magos, quienes tenían en cuenta todas las condiciones necesarias para la construcción de las ciudades estrella. Digamos que la respuesta a lo de si una copia exacta podría funcionar tan bien como las de antes, pues la respuesta es no, porque siempre hay un cambio, ¿no?, de los indicadores energéticos. Aquí lo explica. Es decir, aunque construyeran una ciudad estelar como estaba construida, que es como pasa ahora en algunos sitios, los sistemas energéticos no funcionan porque lógicamente hay que calibrarlo, ¿no? Esto no es tan sencillo como la gente piensa. ¿Quién destruyó las ciudades de los Haces? Las ciudades de los Haces fueron destruidas por la anticiudad de los demonios, quienes establecieron en la Tierra su bastión para la conquista de los planetas vecinos. Los Haces eran más fuertes en cuanto a sus misiones civilizatorias en el planeta. Los demonios siempre se han caracterizado por sus propiedades destructoras y creaban las condiciones para constantes enfrentamientos bélicos, como hemos visto en la antigüedad, como hemos visto en otras grabaciones, ¿no? ¿Quiénes son los demonios? ¿De dónde surgieron en la Tierra? Los demonios son una anticivilización perversa. En los demonios todo es al revés. Se dirigen hacia la oscuridad exterior, pero para ellos la superficie planetaria es un paraíso. Los demonios son perros al servicio de los reptilianos. Eso es muy importante, ya hemos visto quiénes son los reptiles, ¿no? Los demonios son una serie de criaturas no humanas arrancadas de los procesos evolutivos, animadas de una manera mágica especial y que mueren en vida, que están muertos en vida. Son creaciones de los urparpos, arrancadas de las listas evolutivas, muertos alimentados por vida ajena. Los demonios tienen multitud de propiedades que no tienen descripción verbal, porque no hay imágenes para sus propiedades. ¿Cómo destruían los demonios las ciudades estrella? Respuesta. El fuego de flash es similar a la energía atómica, pero se obtiene de la ebullición del fuego espacial. Esta arma forma parte del arsenal de las fuerzas de la oscuridad. El flash sería como un rayo. Dice, la ciudad de Akaim también fue incendiada. Akaim es una construcción más antigua. ¿Qué ciudades y dónde fueron incendiadas por flash o por ese rayo, ¿no? Las ciudades de Gardariki, más allá de los montes Urales, fueron incendiadas por el flash. Casi ninguna de ellas se ha conservado. Aquí hay, por ejemplo, dice Ciudad Estrella Bastión de la zona de Oms. Aquí había una ciudad que se llamaba en aquella época Asgard de Iria. Cerca hay un cráter de más de 1 kilómetro de diámetro. La estrella está enmarcada en rojo. Entonces, una parte, digamos, de lo que se salvó. O sea, una cosa pequeñita, ¿no? Dice, pregunta, pero si esto hubiera ocurrido hace solo 200 años, tales acontecimientos, es decir, el último bombardeo, estamos hablando del último bombardeo, tener presente eso. Pero si esto hubiera ocurrido hace solo 200 años, tales acontecimientos habrían pasado a la historia y la gente lo recordaría. Respuesta, las ciudades ardieron por completo. No quedó nada dentro de las ciudades estrellas e incluso las formas de las propias estrellas quedaron destruidas y fundidas. Los incendios de las ciudades eran de tal intensidad que no hay comparación con las armas que existen hoy en día, salvo la explosión de bombas termonucleares.
pero no se trataba de bombas, sino de rayos dirigidos. Estos eran lanzados desde aparatos voladores especiales a los que hoy en día se les llama ovnis. La gente de aquella época no podía describirlos más que como ira o señales divinas. La historia no se nutre de testimonios de este tipo, por lo que no hay pruebas en los datos históricos. Dice, ¿está el meteorito de Tunguska relacionado de alguna manera con la quema de ciudades estrellas en el país de Gardarika? El meteorito de Tunguska es una nave de los oscuros que se incendió y se estrelló. Se desintegró, como suele ocurrir con las naves de estructura invertida que están en poder de las fuerzas oscuras. ¿Qué significa de estructura invertida? En los oscuros todo es al revés en relación con la energía de la superficie del planeta. Es difícil de explicar sin utilizar términos específicos que describan esta diferencia. Repetimos, 2016. Vamos a poner aquí esto, que ya lo habíamos nombrado. Y volvamos a nuestra ilustración, ¿no? A nuestra ilustración que hemos visto anteriormente. Y como la gente pensaba que esto, una vez habiendo perdido, digamos, la referencia, como la gente pensaba, pues que eran castigos divinos, ¿no? Que ya también lo hemos hablado. Pues creo que con esto vamos a dejar y seguiremos en la siguiente grabación con el tema del drama híbrido. Gracias.